Buenas nuevamente a todos. Bueno, en esta ocasión voy a hablar de lo que va a ser, o lo que tendría que ser para mí la conformación del plantel 2026. Bueno, justo en el día de hoy hubo información de algunas bajas y ya había habido algunas bajas hace una semana y media más o menos. Las primeras dos bajas fueron, bueno, Ángel González y después Facundo Quiroga. Bueno, Ángel González creo que había tenido una temporada bastante regular, hacía mucho tiempo que no jugaba, ganó ritmo. Lamentablemente las últimas fechas no lo pudimos contar por alguna lesión. Pero bueno, creo que era un jugador importante, que tenía cambio de ritmo y con una buena pretemporada podía haber sido muy importante para el año que viene, pero creo que era de los jugadores más caros del plantel y capaz por eso se tomó la decisión también de rescindirle el contrato. Quiroga, bueno, tuvo un año muy flojo como todos sabemos y creo que está bien que haya sido de los primeros jugadores en rescindir contrato. Bueno, y en el día de hoy hubo también algunas bajas confirmadas que también rescindieron el contrato, como Patricio Cucci, que bueno, tuvo una temporada con altos y bajos, había arrancado bastante bien, después la lesión en ese partido con Ferro le costó muchísimo volver y terminó redondeando un año malo. Valdunciel, que aportó por momentos su jerarquía, pero tampoco tuvo un buen año. Carlos Latancio, que fue de los pocos que dio la cara en las últimas fechas, últimas dos o tres fechas, pero también tuvo un año plagado de lesiones, de expulsiones tontas y le costó muchísimo entrar en ritmo y jugar buenos partidos en el equipo. Otro jugador también que rescindió esta semana, en el día de hoy, mejor dicho, Ariel Chávez. También un flojo año, también muchas lesiones, expulsiones tontas, no volvió como todos queríamos. Lauro Gamba, que el año pasado tuvo un muy buen año, más que nada la segunda rueda. Otra vez le costó con el tema de lesiones, jugó un poco y nada, y bueno, también es una de las bajas. Diosques, que muchos pensábamos que podía explotar en la categoría, que venía de una categoría inferior como la B Metro, pero también estuvo plagado de lesiones, nunca se adaptó a la categoría y terminó redondeando un año muy malo también. Ramiro Ríos, un jugador que fue cuestionado desde el principio de su llegada y terminó teniendo también flojos partidos. Alguna que otra vez cumplió por la izquierda, tanto de volante, de lateral como central, pero también redondeó un muy mal año. Y de los peores de este año, creo yo, Maxi Loaiza. Todos teníamos esperanza que podía ser un jugador importante, pero estuvo flojo de la pelota, con la pelota parada, con la pelota en los pies. Por momentos le costó muchísimo hacerse el dueño del equipo, así que bueno, estas fueron las primeras bajas del equipo, creo que va a haber muchas más. Aparentemente, por lo que se rumorea, van a quedar muy pocos jugadores y habrá que ver qué decisión se toma en cuanto a lo futbolístico, quién va a manejar el fútbol más que nada. Hubo algún que otro rumor esta semana que podían darle el manejo del fútbol a una persona que era ayudante de Cordon, que tenía anotado algunos nombres, bueno, algo medio extraño también. Habrá que ver qué pasa, yo creo que esta semana, o a más tardar la semana que viene, seguramente la semana que viene, va a haber novedades en quién va a manejar el fútbol. Y atado a esto, bueno, si debe seguir el Lobo Montenegro o no. Aparentemente hay poco consenso para que siga. Yo tengo también mis dudas. Armó buenos planteles en Chicago de estudiantes y creo que más que nada en Chicago logró encontrar una forma de juego, un equipo agresivo, que lamentablemente en estas fechas que estuvo al mando del equipo se vio muy poco. Yo creo que se vio algo en el partido con San Miguel y lo que fue el partido con Patronato y muy poco para los 8 partidos que dirigió, pero bueno, creo que eso es lo que él buscaba, un equipo agresivo y pararse de igual a igual en todas las canchas. Y en caso de haber un nuevo DT, bueno, algunos nombres que a mí me interesan. Como primer nombre lo pondría Darío Franco, un técnico ofensivo que le gusta ir al frente, con equipos que generalmente juega bien, logra imponer su idea en casi todos los equipos, es importante eso también. Yo creo que los tres técnicos que elijo yo, que más me gustan, los elijo, tienen distintas formas de juego, pero los elijo más que nada por esto que logran imponer generalmente sus ideas en el equipo y yo creo que eso es un gran técnico que le llega a los jugadores y que logra que el equipo juegue como él quiere. Otra escuela un poco más, para apuntar un poco más al medio, digamos, no es ni tan ofensivo ni tan defensivo como Gabriel Gómez, que creo que hizo una buena campaña en Patronato este año, hizo buenas campañas también en Agropecuario, en Independiente Rivadavia, también estuvo en Defensores de Verano de Villarramayo, un técnico, creo yo, bicho, que conoce la categoría también, bastante inteligente, y como último nombre, aunque hoy está en actividad y no sé si va a seguir al frente de Estudiantes de Río Cuarto, pero lo pongo a Iván Delfino también, técnico muy bicho, con varios ascensos en el lomo, con Patronato, con Sarmiento. Es un técnico capaz un poco más de corte defensivo, pero arma muy bien buenos planteos, el equipo siempre está bien parado. Es un técnico muy interesante que siempre pelea arriba.
capaz son de tres escuelas distintas, pero son técnicos, como dije, que logran siempre imponer su idea. A mí uno de los que más me gusta es el Sapo Colioni, pero bueno, todo parece indicar que va a continuar en San Miguel, ya firmó aparentemente su renovación de contrato, así que va a ser difícil que salga de San Miguel. Hay capaz algunos que otros técnicos jóvenes como Luis García de Atlanta y algún otro más que ahora se me está escapando, pero que intentan también jugar al fútbol, técnicos interesantes y que generalmente logran imponer su idea. Así que bueno, va a ser clave esta semana que viene seguramente para ver qué pasa con el tema del fútbol, quién lo va a manejar y de ahí ver si sigue Montenegro, que parece hoy en día difícil, o se opta por otro técnico. En cuanto a los jugadores que deben seguir, ya lo comenté algo en el video anterior. Yo creo que bueno, Jerez Silva se ganó el lugar porque fue uno de los más regulares, el que puso la cara casi siempre, no tuvo lesiones a lo largo del campeonato. Alguna que otra tonta expulsión que se le recrimina más que nada al partido con Colegiales, pero fue de los jugadores más regulares en el año. Algo parecido a lo de Martín García, que fue de los pocos que jugaron casi todos los partidos, siempre metiendo, luchando, corriendo, dando siempre la cara. Algo parecido también a Julián Vitale, jugó una posición que no era la de él, pero también estuvo a la altura, generalmente dio la cara, fue capitán también en varios partidos. Un caso medio controversial porque algunos no quieren que siga, como Emiliano González. Yo creo que este año volvió después de casi 2 años, estuvo a la altura, capaz no tuvo actuaciones estelares como lo tenía acostumbrado, pero se lo vio en el partido con Colegiales, que fue su mejor partido. Tuvo algún que otro error, pero bueno, era algo común después de tanto tiempo de inactividad. Pero yo apostaría por su continuidad, aunque parece también difícil. Y después, bueno, Joel Orlando, lamentablemente tuvo esa lesión al final que le sacó rodaje, pero es un jugador, creo yo, importante para lo que viene. Eh, Siempre es el primer defensor, lucha, mete. Este año lamentablemente tuvo poco gol, no hizo goles. Y no fue como lo que era el año anterior con Lucas, el 2023, que fue una de las figuras del equipo. Mejor dicho, el 2024, digo. Algo parecido a lo de Tiziano Ornel, que creo que le costó no hacer la pretemporada, no se lo vio bien desde lo físico. Yo creo que le daría otra oportunidad, es un chico del club y se ve que tiene potencial, tiene esa gambeta, esa explosión que es difícil de encontrar en la categoría. Y después tres chicos que capaz no tuvieron mucho rodaje, pero bueno, creo que pueden ser importantes para recambio el año que viene y darle más lugar, como Lautaro Busto, que me pareció un central que tiene presencia, tiene salida, es grandote, tiene buen porte, me parece interesante para tener más lugar el año que viene. Algo parecido con el caso de Jonas, que puede jugar de volante por derecha, de 4, pero le dieron muy poco lugar este año a Jonas, fue solamente al banco de suplente a un que otro partido. Y habrá que ver lo que pasa también con Thiago López, que tiene contrato, que me pareció interesante en algunos partidos que entró, mostró desequilibrio, gambeta, que pocos jugadores han hecho este año. Lamentablemente la lesión en el hombro, que lo venía complicando, lo alejó los últimos partidos. Pero yo creo que se le podía dar una oportunidad también para el año que viene. Habrá que ver qué pasa con estos nombres. Yo creo que son de los más rescatables que hubo este año. Y algunos tienen proyección y yo apostaría por estos nombres más que nada. Y en cuanto a qué incorporar, yo incorporaría 16 jugadores, 3 centrales, 2 para ser titular y uno de recambio, un lateral por izquierda que fue de los puestos más flojos de este año, después 9 volantes, uno central más defensivo, 4 por las bandas para tener recambio, 2 tipos de enganche o media punta y 2 interiores o internos, que son jugadores creo el medio que también tuvimos muy flojo este año, hubo poco para rescatar y nos costó mucho armar juego, también marcar y recuperar la pelota, así que es clave el mediocampo y este año fue de lo más flojo del equipo el medio. Y por último, 3 delanteros, 2 centrales y uno que juegue más por afuera o segunda punta. Y voy a tirar algunos nombres como me gusta a mí. Esperemos que esta vez la dirigencia pueda escuchar o alguno ha llegado a algunos nombres. Son jugadores que la mayoría juegan en la categoría o tuvieron un paso reciente. Y yo creo que hay que apostar primero para armar una columna importante con estos nombres de jerarquía y que tengan experiencia en la categoría. Bueno, lo que sería el puesto del arco, yo creo que puede seguir Emiliano González y yo le daría otra oportunidad. Después habría que tener algún arquero que pueda ser suplente. Y por último, el tercer arquero siempre para mí tiene que ser un juvenil, no va a estar un tercer cupo en un arquero. Un tercer arquero para mí es totalmente innecesario, ya le hicimos varios campeonatos seguidos y es un sueldo de más. Y bueno, en caso de que no siga Emiliano, porque hay algún que otro rumor que puede ser que no siga, yo apostaría por algún arquero de la categoría, bueno, Jair Bonín, arquero Deportivo Madryn, que ya tiene una trayectoria bastante importante, mucha jerarquía. Es uno de los arqueros que me gusta. Después me gusta mucho, hace ya 2 años que está en la categoría, como
Federico Abadía, fue de las vallas con menos goles en la zona A, bueno, un arquero de Gimnasia y Tiro, es clave, tiene muy buenas reacciones y es muy bueno bajo los tres palos, también bastante bueno con los pies, es un arquero bastante interesante, con una edad no muy grande y que puede explotar, y creo que viene mostrando muy buenas actuaciones de que está en la categoría. Después un arquero con un poco más de trayectoria como Ezequiel Mastrolía, de inferiores de San Lorenzo, bueno, viene a atajar en Temperley, pero atajó en varios equipos en la categoría. Zurdo, de buena pegada, pegada larga. Otro arquero también muy interesante, que ya lo vengo siguiendo hace un tiempo también, zurdo también, Emilio Di Fulvio, el arquero de Colegiales, también clave en el equipo, muy bueno de arriba también, con los pies bastante buenos, chica muy rápido también, un arquero muy interesante. Y después voy a poner como últimos dos también. Hay varios arqueros buenos en la categoría, creo. Bueno, Daniel Zapa, que tuvo un año muy bueno en San Miguel, muy alto, muy grandote, va muy bien de arriba, también es bastante elástico, de la Escuela de Estudiantes de La Plata, algo parecido a Emiliano González, creo que es de la misma categoría, o ahí, por ahí anda. Y un arquero que fue una de las revelaciones este año, como es Nicolás Sumavil, de Tristán Suárez, que bueno, fue también una de las vallas menos vencidas, un arquero muy interesante también. En cuanto al central derecho, bueno, yo apostaría, como dije, a la continuidad de Vitale. Anduvo bastante bien en esa posición, habrá que ver si sigue el año que viene y si sigue en esa posición. Tiene un año más de contrato, así que de ese lado debería continuar en el equipo. Y hay centrales que me gustan mucho, bueno, Gabriel Díaz, el primero de ellos, que también viene a jugar en Gimnasia y Tiro. Formó una buena dupla con Guanini y el arquero, un triángulo muy importante. Es un jugador muy bueno de arriba, que tiene esa agresividad que tiene que tener un central para la marca. Tiene un gol también, así que es un jugador muy importante. Capaz es un jugador de ya avanzada edad, si no me equivoco, tiene 36 años. Pero es un jugador de mucha experiencia y jerarquía. Y este puesto no podés dudar en cuanto a la jerarquía y experiencia. Tiene que ser un jugador de este estilo. También otro jugador que tiene ascensos en el lomo y muchísima experiencia, como Ezequiel Parmisari. También jugó en primera división en Olimpo. Bueno, viene de San Miguel, jugó en Agropecuario, ascendió con el Instituto, con Aldo Civi. También muy agresivo, va bien de arriba. También tiene gol en el área contraria. Es un jugador muy importante, creo yo, Parmisari. Y también puede darle jerarquía al fondo. Algo parecido a lo de Juan Orellana. También un jugador muy grandote, también que va bien de arriba, fuerte, agresivo. Otro jugador también muy interesante para el puesto de central, Rodrigo Tapia, ya lo mencioné el año pasado también. Bueno, tiene pasos en San Lorenzo en las inferiores, en Defensa y Justicia, también jugó en el exterior. Ahora viene a jugar en el equipo Grau de Perú. También tiene pasos en Chicago y Mitre, buenos pasos en la categoría, también grandote, buen juego aéreo. Un jugador que fue, creo, revelación este año también, Patricio Stachuk, que está jugando en Tristán Suárez, con pasado en Independiente, también jugó en Maipú, un jugador joven también muy grandote, que tiene mucha agresividad en la marca. Y como último jugador para este puesto voy a mencionarlo a Nazareno Rosselli, que hizo un buen año en Nacional de Sarandí con solo 18 años, un jugador muy joven y creo que tiene un gran potencial a futuro. Yo lo traería para más que nada hacer recambio y potenciándolo para el futuro, es un jugador muy interesante. Después yendo a lo que serían los centrales izquierdos, bueno, yo como dije apostaría por la continuidad del chico Lautaro Busto, pero traía a alguien para pelear el puesto y ser titular. Me interesa mucho Manuel Guanini, que tiene pasado en Aldo Civi, viene a hacer una muy buena temporada en Gimnasia y Tiro de Salta. Eh, de no continuar, creo, Emiliano González, apostaría mucho por el trío Abadía, Díaz y Guanini, que son jugadores que se conocen y lograron hacer una fortaleza muy importante de lo que fue la valla de Gimnasia y Tiro. También Guanini muy agresivo, tiene gol también. No es zurdo, pero se adaptó a jugar muy bien por esa posición de segundo central. Otro jugador interesante de central que ya lo mencioné temporadas pasadas, capaz no viene a hacer un buen año, pero bueno, es un jugador creo interesante también, Nicolás Malvacio, de Taller de Escalada, no es tan alto capaz, pero tiene un muy buen manejo de pelota y va muy bien de arriba también. Un jugador interesante, que ya lo mencioné también el año pasado, Renzo Giampaoli, que viene a jugar en primera división ahora, pero capaz no tuvo el mejor de sus años y le vendría bien, creo, bajar de nuevo a Nacional B y mostrar que está para jugar. Es zurdo, es grandote, tiene inferiores en Boca, jugó en Quilmes, que hizo muy buena temporada el año pasado. También jugó en el exterior, así que tiene cierta trayectoria. Y un jugador muy interesante que lo descubrí este año es como Tomás Rojas, que hizo un grandísimo año en Atlanta. Zurdo también de buen manejo, grandote y tiene muy buena salida. Capaz este puesto de central izquierdo es el más difícil de conseguir. Como dije yo, apostaría y ojalá se dé que puedan venir dos jugadores que se conocen capaz en la posición.
y ya vienen de jugar la temporada pasada, porque es un puesto que hay que conocerse bastante con el compañero. Capaz es difícil conseguir un jugador capaz zurdo y que tenga un buen nivel y buena presencia. Bueno, creo que estos jugadores, salvo Manuel Guagnini, todos los demás son zurdos y bueno, tienen presencia y pueden aportar. Ojalá que pueda llegar alguno de ellos, ¿por qué no? Yendo al lateral derecho, yo creo que si renueva Martín García y la continuidad de Gianfranco Jonás, creo que estaría cubierto el puesto con estos dos jugadores. A Gianfranco Jonás le veo futuro. Martín García hizo un campeonato bárbaro este año. Así que bueno, creo que ahí estaríamos cubiertos. Creo de los pocos puestos que estaríamos cubiertos. Y yendo ya al otro lateral, al lateral izquierdo, creo que subiría un juvenil. Creo que este año tuvo un muy buen año Pedro Blanco. No sé si jugó muchos partidos por lateral izquierdo, terminó jugando más de volante, pero tiene gol y me pareció un jugador muy interesante y habría que darle minutos también, habría que subirlo para que sea una alternativa en el lateral izquierdo también. Después voy a quedarme con algunos jugadores que este año los vi y me llamó bastante la atención. Uno de ellos es Franco Hanashiro de Colegiales, un muy buen lateral izquierdo que primero respeta la marca, pero tiene muy buen ataque. No es de esos jugadores que va por ir, tira generalmente buenos centros. Me pareció muy interesante este año. Más que nada, capaz Atlanta jugó con línea de 3 y él iba venía por el lateral izquierdo, pero también jugó por línea de 4 y también de lateral izquierdo más fijo, rindió también muy bien. Me sorprendió bastante, es un jugador joven y creo que mostró condiciones para estar en la categoría. Otro jugador también que me pareció bastante interesante este año, Emanuel Díaz de los Andes, también jugador bastante de ir para adelante, bastante seguro en la marca, me pareció bastante bueno, también es un jugador joven y creo que también tiene potencial a futuro. Y capaz un jugador con un poco más de categoría, de más jerarquía, como Facundo Castet, que tiene pasado en San Martín en Junín, Estudiantes de Río Cuarto, viene a jugar en Colón, capaz no tuvo el mejor de sus años este que pasó, pero es un jugador también que siempre me interesó bastante, tiene un muy buen manejo de pelota, es muy agresivo al atacar, eh, tiene también mucha habilidad y técnica para jugar, así que es un jugador también bastante interesante. Ya yendo a lo que sería el volante central, bueno, como dije, apostaría también a la continuidad de Jerez Silva, que tuvo un buen año, pero habría que acompañarlo también con algún otro 5 para que pueda pelear el puesto. Fue un puesto que costó bastante también encontrar cuando no estuvo Jerez Silva o tenía algún que otra dolencia y no había un claro reemplazante y nos costó muchísimo cuando no estaba Jerez Silva, se notaba que no había nadie que haga los relevos y que ayude en la marca. Hay jugadores muy interesantes en este puesto, la mayoría son capaz de más de 30 años, es un puesto capaz que se juega con mucha jerarquía, con mucha experiencia y no hace falta capaz correr tanto, sino saber dónde estar parado y estar siempre bien ubicado, como lo hizo Jerez Silva este año y lo vino haciendo toda su carrera, pero es un puesto que requiere esa jerarquía, creo yo. Un jugador muy interesante, Federico Recalde, que venía a hacer un año bárbaro en Deportivo Madryn, muy buen 5 de mucha garra, de mucha entrega, muy metedor. Después otro jugador también muy interesante que hizo un grandísimo año como Nicolás Previtali de Atlanta, grandote, de buena marca, muy buen manejo de pelota, también se tira para atrás entre los centrales para tener una salida, me parece un jugador muy interesante. También gana de arriba en el área rival, así que es un jugador también muy interesante. Algo parecido a los Matías Virge, que viene un año bárbaro también en gimnasia y tiro, también un jugador, creo que si no me equivoco, 35 años también, pero un estado físico asombroso, no solamente jugando de 5 más defensivo, también yendo por momentos al ataque, ha hecho algún que otro gol también, creo que a nosotros nos hizo un gol. Y después un jugador capaz que no es tan 5 defensivo, pero también arrancó en esa posición, como el uruguayo Hugo Soria, que viene a hacer una buena temporada también en gimnasia de Jujuy. Ya también tuvo un pasado en Albois y en el exterior. Es un jugador también interesante, de muchísimo recorrido, que nunca te va a bajar a gama tampoco, mete, traba. Son jugadores estos que tienen esta característica y hay que tenerlo sí o sí uno de estos jugadores en el equipo. Y después lo que sería ya un doble 5, un volante un poco más ofensivo. Bueno, Jorge Valdés Chamorro, un jugador muy interesante, con pasado en Lanús, viene ya de varias temporadas en Atlanta, muy buen manejo de pelota, de tiro libre, de pelota parada, un jugador que puede ser líder en el equipo, no solamente desde lo que sería el afuera, sino también dentro de la cancha y se puede cargar el equipo al hombro. Un jugador que ahora está en el exterior, pero también muy interesante, como Iván Colman, con pasado en Boca, en Aldo Civi, en Quilmes. También jugador de muy buen manejo de pelota, también puede jugar más de enganche. Después un jugador que este año tuvo un año medio flojo, con alguna que otra lesión, Jerónimo Tomasetti, que viene a jugar en Ferro, pero no tuvo mucha continuidad este año. En All Boys el año pasado fue una de las grandes figuras del equipo, zurdo, de buen remate de afuera, buen manejo de pelota.
También puede jugar más de volante por izquierda, pero creo que de doble 5 es su mejor función. Y un jugador que también viene de un flojo capaz año, no fue el mejor, pero creo que dentro del año muy flojo que tuvo Colón fue de lo mejorcito. Nicolás Talpone, también un jugador de muchísimo recorrido, también puede jugar de volante por derecha, pero creo que de doble 5 mejor se adapta. Llega también al gol, remata desde afuera, un jugador muy interesante y que generalmente tiene un muy buen estado físico. Ya yendo a lo que sería el volante por derecha, bueno, voy a poner a Jorge Juárez de San Miguel, que también tiene pasado en Gimnasia de Jujuy, lo vi muy bien este año, un volante muy agresivo, también puede jugar también de más volante central o más de doble 5, pero creo que también por derecha y jugó bastante bien los partidos que lo vi, muy agresivo, de ir muy al frente, también tiene remates de afuera, un jugador también muy interesante como Enzo Galli, que ya lo mencioné el año pasado, con pasado un Chaco Forever, también jugó en Grecia en el exterior y ahora viene de jugar en Gimnasia de Mendoza, ascendió con el equipo. Capaz no tuvo mucho rodaje, pero es un jugador también muy interesante, de buena ida y vuelta, te tira buenos centros, bastante rápido. Otro jugador que no tuvo capaz el mejor de sus años, ya lo mencioné también en años anteriores, Leonardo Ciccolini, que este año jugó en Chacarita, capaz no tuvo el mejor de sus años, pero es un jugador también que tiene bastante explosión, puede jugar de volante y también más de extremo, así que es un jugador interesante también. Otro jugador que tuvo un gran año, capaz no es su posición habitual de volante por derecha, pero este año jugó bastante ahí. Nazareno Solís también puede jugar de enganche, más por la izquierda. Hizo un año muy bueno en Deportivo Madryn. Fue de los jugadores más regulares y hizo algunos goles de afuera. También tiene remate, buena pegada, buena pelota parada. Un jugador también bastante interesante, con mucha trayectoria en la categoría también. Otro jugador también bastante interesante, ya lo he mencionado también años anteriores, como Franco Malagueño. Capaz este año en colegiales no tuvo tanto rodaje, alternó entre titular y suplente. Jugó también esa línea de 3/5 por la derecha, también jugó de lateral, de volante también. Es un jugador bastante agresivo también y de buen recorrido. Un jugador que fue una revelación de este año y de los mejores sin duda de Güemes, Milton Jerez. Un jugador bastante rápido también, muy habilidoso, también puede jugar por ambas bandas, más tirado también al centro. Generalmente juega por la derecha, pero es un jugador también a tener en cuenta y bastante habilidoso. Un jugador que este año también no tuvo, creo, el mejor de sus años, tuvo poca continuidad, tuvo alguna que otra lesión. Claudio Salto, que venía de una muy buena temporada en Defensores de Belgrano también. Puede jugar por derecha, por izquierda, tiene gol, tiene remate de afuera, es rápido, puede jugar también más de extremo. Es muy interesante Franco Malagueño. Y como último jugador que voy a destacar en esta posición, voy a poner a Matías Machado, que viene de hacer 8 goles en Racing de Córdoba, también viene a ascender con Colegiales, hizo un muy buen año también. Fue de los mejores de Racing de Córdoba, mucho gol, mucho también recorrido por la banda. También puede jugar un poco más cerrado, pero generalmente juega por la banda derecha. Así que bueno, hasta acá los jugadores que yo elegiría para la banda derecha. Ya yendo a lo que sería el volante por izquierda, bueno, un jugador también muy interesante, un grandísimo año, ya viene a ser un año 2024 también muy bueno, como Diego Crego, de Deportivo Madryn, jugador también tiene recorrido, trayectoria en Madryn, buen remate desde afuera, bastante despliegue por la banda, también puede jugar más de enganche, es un jugador muy interesante. Otro jugador que es también muy buen año, también tiene mucho gol, Julián Marchioni, de Patronato de Paraná, también inferiores en Estudiantes de La Plata, si no me equivoco también juega en Atlanta y en varios equipos, tiene buen remate de afuera, buen manejo de pelota, interesantísimo también. Un jugador que alguna vez se mencionó para venir al Magro, capaz este año tampoco fue el mejor de él, como Santiago Rosales, que viene a jugar en Mitre de Santiago del Estero también. Eh, Tiene jerarquía, tiene bastante trayectoria en la categoría, buen manejo de pelota parada, pelota en movimiento, buen remate de afuera, muy interesante también. Un jugador que me sorprendió bastante este año, no lo tenía capaz tanto visto, Marcelo Eigel de Deportivo Maipú, de los mejores del equipo también. Buen remate de afuera, buena pelota parada, pelota en movimiento también, jugador muy interesante. Un jugador de mucha jerarquía que creo que arrancó mejor la primera rueda de lo que terminó. Jonás Aguirre también, pasado en Rosario Central, en Primera División. El partido en Cancha del Magro nos volvió loco, fue la gran figura del equipo. Eh, También, buen remate de afuera, buen manejo de pelota, pelota parada, mucha jerarquía también. Otro jugador también muy interesante, Lautaro Fedele, más explosivo, capaz es un poco más para extremo, o también puede jugar más suelto, pero bueno, viene también a hacer un buen año en Atlanta, también en
San Martín de Tucumán el año anterior, jugador muy explosivo y que es muy interesante también. Y ya lo que sería un jugador tipo enganche, en primer lugar yo desearía lo que sería la vuelta de Damián Arce, se mencionaba un que otra vez, que estuvo cerca también de volver. Ojalá que pueda concretarse, un jugador de jerarquía, de buena pegada, de muy buenos movimientos. Ya lo conocemos, también puede jugar por ambas bandas, o sea, que también se puede adaptar a varias posiciones. Una de las revelaciones creo de este año, Esteban Fernández de Arsenal con inferiores en Colón. Muy buen manejo de pelota, habilidoso. Ese jugador que se hace cargo del equipo, también muy interesante. Otro jugador bastante interesante para esta posición, Brian Orozco, con pasado bueno, en la CAI, también jugó en el exterior, Estudiantes de La Plata, en Morón, que hizo un muy buen año, lo que fue el 2023. Después estuvo en el exterior y ahora está en Estudiantes de Río Cuarto, un jugador también muy habilidoso y muy hábil para esta posición, que puede ser interesante. Otro jugador que ya mencioné el año pasado, bueno, Rodrigo Castro, está jugando en el exterior ya hace un tiempo. Creo que pertenece a Gimnasia de Mendoza, pero es muy habilidoso también, tiene buen remate de afuera, es un jugador también interesante. Algo parecido a lo de Ramiro Luna, que también lo mencioné el año pasado también. También está jugando en el exterior, un jugador también de muy buen manejo de pelota, buena pegada. También es un jugador que necesita siempre en el equipo de este estilo. Y un jugador que me sorprendió bastante este año, Franco Sicarelli, de Colegiales, no tenía tanto visto, pero bueno, fue creo clave en la segunda rueda de Colegiales, lo incorporó en ese momento. Creo que venía de jugar en Talleres de Escalada y en el exterior, pero aportó algo diferente al equipo, se notó con mucha movilidad, buen manejo de pelota. Por momento también aportó algún que otro gol, así que un jugador que bastante joven y creo que tiene también un gran potencial a futuro. Y quedándome con lo que sería ya un delantero por afuera o más segunda punta, bueno, uno de los jugadores revelaciones de este año, bueno, Ignacio Sabatini de Arsenal, un equipo que le costó muchísimo ganar, hizo muchísimos goles y se cargó casi al equipo al hombro al final y fue uno creo de los grandes responsables que tenga un poco de vida hasta el final del Arsenal. Un jugador muy interesante que ahora está en primera división, ya lo he mencionado también en otras oportunidades, que tiene también un muy buen cambio de ritmo y explosión. Nicolás Retamar, ahora está en primera división y habrá que ver cuánto rodaje tiene en Independiente Rivadavia y habrá que ver si está dispuesto a bajar la categoría. Un jugador también de los más interesantes creo de este año en San Martín de Tucumán, no terminó jugando, pero me llamó la atención la explosión que tiene y la velocidad, casi diría yo de primera división. Juan Cruz Esquivel, es más de ir por afuera creo, pero bueno, me mostró mucho desequilibrio los partidos que lo vi y me pareció muy interesante. Franco García de Ferro también, el uruguayo muy interesante también, creo que está próximo a renovar su contrato con Ferro, pero bueno, es un jugador que me interesó bastante, un jugador de mucha jerarquía que creo que todavía tiene bastante para dar y muy habilidoso, pillo ahí en los metros finales, Ezequiel el Topo Aguirre, creo que va a ser difícil que se vaya de Defensor de Belgrano, pero un jugador de muchísima jerarquía y que le puede aportar muchísimo a un equipo para pelear arriba, creo yo. Uno de los jugadores que capaz volvió a Agropecuario y pasó un poco desapercibido este año, Brian Blando, tuvo un pasado también en Lanús, hizo un año, creo que si no me equivoco, el 2022 en Agropecuario muy bueno, un jugador también explosivo, que puede jugar más de segunda punta, muy interesante. Una de las revelaciones también de este año, creo yo, Fabricio Sanguinetti de Morón, un jugador uruguayo también muy rápido, muy habilidoso, explosivo en los metros finales y me sorprendió bastante. Hizo bastantes goles también. Después un jugador más, ya lo mencioné también años anteriores, Lucas Ambrogio, que viene a hacer una temporada bastante buena en Atlanta. Es un jugador que capaz no tiene una posición fija, puede jugar por cualquiera de las dos bandas. También puede jugar más adelantado, tipo enganche, de segunda punta. Es un jugador muy interesante que hizo un año muy bueno en Atlanta este año y años anteriores en Independiente Rivadavia también fue determinante. Y como último nombre voy a poner a Manuel Denin, un delantero que por momentos puede jugar también de punta solo, pero siempre interesante, con gol. Fue uno de los mejores de San Miguel este año. San Martín de Tucumán años anteriores también fue goleador en Agropecuario. En todos los equipos que va hace goles. Juega bastante también, así que es un jugador explosivo, interesante para esta posición de segunda punta o también más para afuera. Y ya quedándome con lo que sería el último puesto, el delantero central, otro puesto que nos costó bastante este año, bueno, yo apostaría por la continuidad de Tiziano y Joel también. Son dos jugadores del club interesantes y con potencial y que una buena pretemporada creo que pueden volver al nivel que mostraron en el 2024. Pero bueno, se necesita también un jugador de jerarquía en esta posición y para tener competencia y siempre estar ahí peleando los primeros puestos.
Martín Pino, un jugador interesantísimo, con pasado en Brown de Madrid, de los mejores este año también en San Martín, grandote, de muy buen cabezazo. Esto hay que buscar también un central que tenga, en un delantero central que tenga muy buen juego aéreo, que pelee con los centrales. Algo parecido a lo de Alejandro Domínguez. También creo que de las revelaciones en Tristán Suárez este año. Tuvo pasado también en primera división, en Barracas. Jugador también grandote, que pelea bastante con los centrales y muy interesante también. Otro jugador que ya lo mencioné en años anteriores, Lázaro Romero de Ferro. Este año tuvo muchísimas lesiones, lamentablemente, y no se pudo adaptar nunca al equipo, tuvo poco espacio, pero creo que es un jugador muy interesante también y dentro del área es letal. Siempre se las ingenia para hacer goles, pero lamentablemente este año no fue el suyo. Capaz no es tan grandote, pero es un jugador muy pillo dentro del área. Un 9 que fue también de los mejores este año, Alejandro Quintana, también de mucha experiencia, mucha jerarquía. Hizo muchísimos goles en Gimnasia de Jujuy. Fue creo de los mejores. También grandote, de pelear con los centrales, de ganar mucho. Muy interesante. Un jugador que fue de los goleadores de este campeonato, Matías Romero, que viene a quedar ya libre en Chaco Forever y seguramente va a pedir un cambio de aire en la categoría o capaz en primera división, pero también un jugador muy interesante, con gol. No es tan grandote, creo que no pasa el 1,85 m, pero maneja bien el cuerpo, tiene gol. Otro jugador también importante. Creo que en esta posición de delantero central hay varios jugadores que se destacan, se destacaron este año. Capaz no hicieron, como otros años anteriores, en un solo jugador 25 o 30 goles, como fue el caso de Arce hace un tiempito en Independiente de Rivadavia, o Magnin, otro delantero también interesantísimo, hace un tiempo en Tigre. No hubo capaz un goleador que haya sacado tanta diferencia, hubo muchos goles también de penales. Creo que la mayoría de los primeros 10 goleadores, casi la mitad de los goles fueron de penales, pero bueno, son jugadores creo interesantes y que habrá que asistirlos, generándole juego para que puedan hacer su juego. Y voy a quedarme con 3 jugadores finales también para este puesto. Creo que es uno de los puestos que más abundancia hay y se puede incorporar jerarquía. Bueno, Alejandro Gagliardi, el goleador del torneo. Un jugador también bastante, ya creo que 36 años tiene, pero también muy pillo dentro del área. Capaz no es tan grandote, pero hace goles de todas formas, con ambas piernas. Siempre aprovecha los espacios, muy interesante también. Y un jugador como Iván Maggi, capaz este no fue el mejor de sus años en Chicago, pero siempre también ahí peleando con los centrales, ganando mucho de arriba también, muy interesante. Y como último jugador voy a poner, y no menos importante, a Mauricio Asenjo, también un jugador de muchísima jerarquía, de los mejores de los Andes este año. Ya ha demostrado también en Independiente de Rivadavia, en Banfield también. Un jugador muy interesante, con gol, grandote, le aguanta muy bien la pelota. Bueno, y como incorporación es el último apartado que voy a poner, con jugadores imposibles o más difíciles de conseguir, más que nada porque juegan en primera o afuera. O bueno, el caso de Diego Mondino que ascendió, ya lo mencioné también en mercados anteriores, un jugador de muchísima jerarquía, un central de los mejores de esta categoría sin dudas. La vuelta de Nicolás Sansotre sería también importante, puede jugar de 3 de 4 también de central. Creo que es difícil que salga de Riestra, pues viene jugando bastante, pero bueno, esperemos que ojalá se pueda sumar alguno de estos jugadores. Algo parecido a lo de Rodrigo Herrera, bueno, salió campeón con Platense. Capaz no tenía el año pasado tanta continuidad en Barracas, pero bueno, ahora creo que es difícil que salga de Platense. Capaz no viene alternando tantas titularidades, alternando una suplencia también, pero es un jugador muy interesante en el medio, que bueno, maneja muy bien la pelota. Y 2 jugadores que voy a mencionar ahora, que también los mencioné el año pasado, como Diego Mercado, que está jugando en el exterior, hizo un año muy bueno en el anterior, en el 2023 en Chicago. Después Leonel Álvarez, también un jugador muy interesante, un 5 de buen corte, pero bueno, también está jugando afuera y también va a ser difícil que venga al país nuevamente. Alguien que puede jugar de volante o extremo, como Benjamín Borazzi por la derecha. Está jugando creo ahora en Brasil. Es difícil que venga, pero también es un jugador muy explosivo, interesante también. Una de las grandes revelaciones de este año de la categoría, que seguramente va a jugar en primera división en Belgrano o en Gimnasia Mendoza, como Facundo Lencioni. Bueno, creo que la gran figura del torneo fue sin dudas. Jugador muy explosivo, de buen remate, de pierna izquierda, muy interesante. Un delantero que ya lo mencioné también el año pasado, pero también está teniendo bastante continuidad en Riestra, como Nicolás Venegas. Un jugador muy interesante, un 9 grandote, de buen manejo, de muchísima potencia.
Y otro jugador también que he mencionado en varios videos, Federico Anselmo también. Muy alto, muy grandote, ahora está jugando en primera en San Martín de San Juan, así que también puede ser difícil buscar su incorporación. Y como último jugador voy a poner a Lucas Cano, también un jugador interesante, con mucho pasado en el exterior, con gol, un 9 muy, muy picante y que puede aportarle algo de jerarquía también al equipo. También voy a tirar algunos nombres así al pasar, bueno. Gabriel Companucci, que viene jugando mucho en primera Belgrano, creo que va a ser casi imposible que venga. También me gustó mucho y ya lo venía siguiendo a Pacerini, Lucas Pacerini de Belgrano, que no tuvo creo mucho rodaje este año, pero es un jugador muy interesante, un 9 muy potente. También como mencioné un poquito más atrás en el video, bueno, Pablo Magnín, un goleador muy interesante, capaz creo que no está teniendo tantos minutos en primera, un jugador ya un poco más grande, pero eh, siempre astuto, pillo para el gol, muy interesante también, pero bueno, son algunos de los nombres que uno puede tirar, hay muchos jugadores, yo me quedo con estos, pero bueno, habrá que ver, esperemos que este año se logre armar un buen equipo, plata hay, habrá que ver qué pasa con el tema de quién va a manejar el fútbol, la cuestión de la continuidad o no del DT, también va a depender creo mucho de quién sea el técnico para ver qué tipo de jugadores se traen. Yo creo que más que nada hay que aportar mucho, como dije, a tener mucha variedad en el medio, en caso de que algún jugador no funcione ahí en la creatividad, que este año costó muchísimo crear juego, se pueda reemplazar por otro, tener muchas alternativas ahí en el puesto del medio, que es muy importante. Ya para finalizar el video, bueno, el armado del plantel del 2026 yo creo que tiene que estar conformado por cerca de casi 30 profesionales. Esperemos a ver si siguen estos 9 que mencioné yo. 15 o 16 refuerzos, que bueno, es lo que mencioné. Y subir 4 o 5 chicos del club. Hay muchos chicos que tenían bastante potencial. Yo creo que últimamente, salvo los casos de Dornell y Orlando, realmente se subían a chicos de muy ya avanzada edad. Ya a los 21, 22 ya son bastante grandes creo yo, para primera división. Hay que apostar y buscar chicos de entre 18 y 19, o un poquito menos también, 17, 18. Creo que es más que nada la edad para subirlos y que hayan tenido rodaje en primera, pero bueno. Creo que esta semana va a ser clave, la semana que viene, mejor dicho, para lo que va a ser la conformación del departamento de fútbol, que él lo va a manejar el fútbol, que va a ser interesante. Se mencionó, como dije al principio, que el ayudante de Jorge Cordon en su momento puede ser que agarre el fútbol. Sería algo extraño, porque no sé si es una persona que tenga tanta trayectoria en este aspecto. Pero bueno, veremos quién va a manejar el fútbol, quién será el técnico o si continúa Montenegro. Bueno, y después de ahí se verá. Seguramente va a haber varias rescisiones más antes de diciembre. Y bueno, yo creo que ya los primeros días de noviembre, más tardar el 15 de noviembre, ya tiene que estar decidido quién va a ser el técnico y bueno, quién va a manejar el fútbol. Y ya a partir de los primeros días de diciembre ya se van a empezar a armar la mayoría de los equipos y bueno, va a haber que estar atentos seguramente porque va a haber muchas novedades en lo que va a ser seguramente, como dije, las primeras semanas de diciembre. Bueno, hasta acá el video, como siempre, gracias a todos y bueno, espero también su debate y sus sugerencias en cuanto a jugadores. Esto es un juego más que nada para los que nos gusta el fútbol y vemos generalmente varios partidos en la categoría o en primera o fútbol en general, pero bueno, esperemos que se sumen varios a este juego, está bueno, creo yo, para pasar este tiempo que lamentablemente está sin competencia, muy anticipada, pero bueno, hasta acá el video, esperemos también que haya novedades en cuanto a lo institucional y deportivo esta semana entrante, así que bueno, seguramente nos estaremos viendo con las próximas novedades que sucedan en el mundo Almagro.